En este video quiero explicarte cuál es ese primer paso que doy una vez empiezo a trabajar con uno de nuestros clientes para entregarles un agente de IA que les dé resultados reales a su negocio. Con el objetivo de, si sos dueño de negocio, mostrarte cómo desde nuestra parte podemos crear una solución que se adapte 100% a lo que buscas, y si sos un emprendedor, para enseñarte los errores que yo cometí cuando recién empezaba para que vos no los cometas. Pero antes de empezar, si es la primera vez que ves un video mío, déjame presentarme. Mi nombre es Camila, tengo un negocio de inteligencia artificial llamado GapFixers y en él ayudamos a dueños de negocio a escalar implementando sistemas de IA 100% a medida para sus empresas. Más que nada enfocada en el área de ventas y atención al cliente. Así que si sos un dueño de negocio y querés reducir costos, ahorrar tiempo y mejorar la satisfacción de tus clientes, en la descripción de este video te dejé un enlace para que agendes una llamada uno a uno conmigo totalmente gratis y veamos juntos la manera de ayudarte. Hoy, chicos, como verán, metí nuevo fondo porque me vine a una isla y estoy acá en medio de la naturaleza, pero no quería no grabar este video, así que hoy tocaba hacerlo desde acá. Bueno, ya estamos acá en la compu y antes de mostrarles mi paso a paso exacto y explicarles todo, me parece importantísimo hablar sobre esta lista de 5 puntos importantes que hice. Para quien no sepa, un boarding es como entrada o inicio de, y se suele hacer justamente el inicio de la entrada de un servicio. El primero es recordar al cliente qué fue lo que compró y qué incluía eso. Después, el segundo objetivo, y para mí el más importante, es terminar de comprender en profundidad los deseos, necesidades y cómo la gente debe cumplir sus funcionalidades. Antes de arrancar con el onboarding, que es una llamada inicial, hay que enviar un formulario onboarding donde se piden un montón de datos y detalles sobre el negocio del cliente, con el objetivo justamente esto, entender sus deseos y necesidades. Si bien desde el principio de la llamada inicial se establecen como las funcionalidades de la gente y en el formulario se terminan de definir, es muy importante entender que si bien las funcionalidades son unas, la forma o el cómo deben estar esas funcionalidades va a depender enteramente de la persona. Capaz, una funcionalidad es analizar comprobantes, por ejemplo, ¿no? Pero yo interpreté que había que hacerlo de una manera o de esta forma en este momento y el cliente interpretó una completamente distinta. Entonces es como de nuevo para ponernos en la misma línea. Después, establecer un marco claro de expectativas para ayudar a evitar cambios constantes durante el desarrollo. Después, facilitar la creación de un diagrama de flujo para visualizar los procesos de la gente de IA y mejorar la comunicación entre el cliente y el desarrollador desde el principio. Esto es importantísimo y es el papel que uno como dueño de negocio tiene que tomar con su equipo, ¿ok? El cliente lo recibís vos le tenés que hacer un onboarding, vos sos el dueño de la agencia, pero hay un desarrollador que va a entregar ese servicio a alguien de tu equipo que se va a encargar del área técnica y vos no puedes pretender, por más de que él sea experto evidentemente, o ella sea experto o experta en lo que hace, no puedes pretender que entienda al 100% todo lo que el cliente quiso, todo lo que pidió y cómo hacerlo. Vos tenés que darle una guía, tenés que darle un buen inicio. Yo les quiero mostrar este diagrama de flujo gay que hicimos para una clienta que ingresó hace muy poquito, que me encanta porque es un agente de IA que está buenísimo y por eso se los quería mostrar también. Bueno, como verán, acá ponemos en primera parte los objetivos que tiene el cliente o la cliente. En este caso, ella tenía un objetivo como muy específico, que es esto, que la gente sea capaz de acompañar en todo el proceso a los distintos perfiles de clientes que tiene este e-commerce, porque es un e-commerce de venta mayorista y minorista, para que puedan, bueno, básicamente realizar la compra sin ningún tipo de problemas. Es un negocio que tiene una cercanía con los clientes gigante y con la gente el objetivo principal también es no perder eso. ¿Ok? La idea es que sea lo más humano posible, que ni siquiera parezca un robot. Entonces, bueno, esa es la misión que tenemos quizás como a nivel principal de objetivo, automatizar para que el negocio pueda escalar, para que no dependa de un equipo. Este negocio es una locura, tenían tantas consultas, corre de anuncios, y tenían tantas consultas que en un momento hasta llegaron a implementar un formulario, porque bueno, su cliente ideal son los clientes mayoristas, llegaron a implementar un formulario como para atender por orden de prioridad. O sea, es una locura. Después de acá dejamos un link a la hoja de ruta que es parte de este onboarding que nosotros le damos. Esto me encantaría mostrárselo, pero la realidad es que hay información muy privada, y por eso no se los voy a mostrar. O sea, no hay ningún acceso, ningún dato que dar, pero sí información como muy específica de este negocio y la verdad que por privacidad no lo voy a mostrar. Pero sí les voy a mostrar esto, pues este diagrama, que es justamente lo que armamos a partir del onboarding, ¿ok? En la estructura de IA, a qué me refiero con esto? A la infraestructura. En realidad, las herramientas que necesitamos para crear el agente, ¿ok? Nosotros siempre usamos N8N de backend. O sea, lo usamos siempre y miren, ni siquiera lo puse acá, porque siempre lo usamos de backend.
pero sí lo que cambiamos un poco es el frontend actualmente y tenemos ya nuestra propia infraestructura de inteligencia artificial. Entonces la idea es usar siempre frontend Chatbot, ¿ok? En lugar de Chatre, Chatbot Builder y esas, más que nada para abatarnos costos a nosotros y a los clientes. Pero bueno, Chatbot básicamente lo usamos como frontend y como CRM, es decir, como plataforma de inicio que le damos acceso a los clientes para que ellos vean las conversaciones, para que si se transfirió un humano lo puedan ver desde ahí y otro par de cositas para hacer la conexión también con WhatsApp, que en este caso usamos Meta Business. ¿Qué digo en este caso? Porque este cliente sí cumple con los requisitos de Meta. Para que no sepa, Meta es muy molesto y hay veces que, o muchas veces, cuando muchos clientes no son verificados por Meta o tienen un negocio que no puede ser verificado por Meta por algún motivo. Por ejemplo, si, no sé, vendés vapers, muy difícil por cuál tipo de negocio que tenés, que Meta te lo verifique. Entonces ahí usamos Evolution API, que Evolution API también se puede usar la conexión a Beta Business oficial. De hecho, es lo que vamos a usar para conectarnos con Meta. Pero también está la versión no oficial, que creo que es la más conocida. Y bueno, en esos casos usamos eso. Después que usamos OpenAI Platform, ¿para qué? Para conseguir ese Access Token, para conseguir esa API Key del proveedor de inteligencia artificial, que en este caso es OpenAI. Y bueno, acá también detallamos el modelo que usamos. Después, esta clienta no tiene CRM y estamos entre definir si vamos a usar como una especie de CRM, mini CRM, Sheets o Vertable, por una cuestión de practicidad, por algo que ya les voy a comentar. Yo me inclino más por Sheets. En ese caso necesitamos una credencial que de donde la conseguimos de Google Cloud, ¿ok? Y después, para la memoria de la gente, es decir, para que recuerde la conversación, no se olvide de nada, utilizamos Postgres, que es una base de datos SQL, que la tenemos de Supabase, como que está Postgres conectado con Supabase. Entonces, eso usamos para la memoria de la gente. Después, dudas, que acá le voy a completar un poco mis dudas y dudas del equipo. De momento no hay nada, así que voy a mostrarles el diagrama, que es una locura también. Esto es gigante. O sea, ni siquiera me entra en la pantalla. Nunca me doy cuenta, siempre me olvido de presentarles de esa forma. A ver, ahí va. Bueno, les presento de esta manera ahora. El diagrama de flujo, ¿ok? Acá, como ustedes verán, esto es literal de haber construido un agente de N8N, pero únicamente en Miro, ¿ok? Esto lo hice yo. Y como verán acá, le detallo al freelancer y le voy explicando al dueño de negocio todo lo que tiene que, o todo lo que va a hacer el agente para que me diga si estoy correcta, si su proceso de venta es ese, en qué momento tendría que hacer cada parte, cómo debería responder, las herramientas en las que van a estar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Acá como verán está GPT-4o y Postgres. Y después acá está esto. ¿Por qué lo puse acá? Porque como este agente tiene que ser muy humano, va a tener la capacidad de recibir varios mensajes y enviar varios mensajes. Es decir, ustedes cuando hablan con un amigo, por ejemplo, ¿qué hacen? Envían, hola, ¿cómo estás? Che, ¿sabes qué tal cosa? Entonces, claro, son 3 mensajes. ¿Y tu amigo cómo te responde? Con otros 3 mensajes. Entonces el agente va a tener la capacidad de recibir varios inputs y devolver varios outputs, ¿ok? Después acá detallamos la plataforma de frontend que vamos a usar, que es donde va a estar la conexión con la API oficial de Meta, ¿ok? ¿Y qué va a ser la plataforma que haga el llamado a N8N, que es esta parte del backend, para básicamente generar la respuesta de la gente y devolverla en el output? Ok, entonces acá tenemos el webhook, que es el que está escuchando o esperando ese llamado por parte de chatbot, ok. Acá pusimos esto porque esta gente va a ser capaz de recibir audio, texto e imágenes, ¿ok? Imágenes, perdón. ¿Para qué? Para poder analizar fotos de pedidos a manos. Este e-commerce tiene una web, pero tiene clientes que muchas veces quizás no logran hacer la compra por ahí o desconfían mucho o son grandes, entonces a veces les mandan pedidos hechos a mano, o sea, un papel y le sacan una foto. Y bueno, esta gente va a tener la capacidad de tomar también esos pedidos, más allá de tomar los pedidos de la web. Y también, bueno, hacerlo de una forma en la que se sincronice para que no haya caos operativo, ¿no? Si vos recibís pedidos de la web, si recibís pedidos a mano, al fin y al cabo no estás sincronizando nada, estás teniendo mucho caos operativo. Pero bueno, ellos tienen un software que es donde justamente vamos a sacar los productos, que nos va a permitir mantenerlos sincronizados de la forma que ya les voy a explicar. Después acá va a estar el agente de IA que va a tener un prompt. El prompt son las instrucciones o los conocimientos que les damos a los agentes para que sepan cómo interactuar con las herramientas, cuál es su rol, cuál es su contexto, para qué negocio están trabajando, data del negocio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Acá puse información general del negocio, que eso por supuesto tiene que ir en el prompt. Después la identidad de la gente y el ejemplo de conversaciones para que entienda el tono de respuesta que debe tener el agente, si hace respuestas cortas, largas, etcétera, si trata al cliente en diminutivo, demás.
como les dije, después envío de links importantes y la estructura del proceso de ventas. Es decir, ¿cómo empieza? Empieza con un saludo, después hacer ciertas preguntas para calificar qué perfil de cliente es y según eso, cómo asesorarlo. Además, en esas preguntas que hace se tienen que cargar en el CRM, etcétera, 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 como el proceso que debe seguir el agente, ¿ok? Entonces el agente con estas instrucciones activa estas herramientas, ¿ok? Que cada una de ellas es un flujo específico. Y bueno, después, una vez generó su respuesta, la devuelve por parte de Respond to Webhook, que acá vemos un cuadrito que puse Sheets, Notion o otra plataforma que está por definir, porque esto es un flujo inicial de lo que se crea la gente, que nos permita sacar métricas, porque esta clienta quiere ver, bueno, básicamente cuál es la tasa de conversión de la gente, ¿ok? Si aumentó las ventas para el negocio a partir de su implementación, básicamente cuánta gente que habló pudo ser ayudada, cuánta gente compró, métricas, ¿ok? Entonces, esto estamos viendo cómo hacerlo, si hacerlo con una tool, porque quiere que con cada cliente se vaya cargando como información, si hacerlo directamente por ahí o hacerlo por acá. ¿Ok? Y después puse chatbot porque es donde justamente se devuelve como la respuesta. Cuando usas las herramientas que son un montón, ¿ok? La primera es detectar links recibidos de la web, ¿ok? Ellos tienen una web y tienen páginas específicas de cada producto. Tienen una opción que es como para compartir esa página, entonces a ellos a veces les llegan mensajes de clientes, no sé, pidiendo más info y ese link. Entonces la capacidad de que la gente reciba ese link y responda información sobre los productos a partir de ello. Después un HTTP request conectado a este software que ellos tienen donde tienen todos los productos. Es como un software CRM y de facturación, que no es un CRM, es en realidad como un medio un software de facturación o de almacenamiento es como una base de datos. Es medio una mezcla de muchas cosas, pero bueno, de ahí mediante su API vamos a poder obtener los productos para enviar una descripción, una foto, etc. Después guardar info de leads, ¿ok? Estos son los datos que recolecta, no sé, el nombre, el número de teléfono, el mail, el perfil del cliente, si compró o no compró, que es eso que le decía un poco de las métricas, ¿ok? Es para que almacene eso. Después cargar pedidos hechos a mano a un Sheets que luego se exportará a Dux. Por esto le decía, ellos actualmente usan como un Excel básicamente para poder como cargar nuevos pedidos y subirlos. Pero claro, la gente se tiene que conectar a una plataforma nube mediante API. Entonces tenemos que usar un Sheets, no podemos usar un Excel. Y bueno, como vamos a usar ya un Sheets para guardar la info a los leads. Como ellos corren anuncios, se hacen formularios y ellos completan como esa data que se manda al formulario la pasan a un Sheet. Es una herramienta que usan, nos pareció la mejor opción como para tenerlo como un mini CRM, ya que no tienen uno como puntual o específico. Que bueno, este jet una vez tenga esa data de los pedidos hechos a mano, luego se va a poder exportar. Después que pueda agendar citas, ¿ok? ¿Por qué? Esto es como muy particular, no es un negocio como tal que agende citas o venda a través de citas, pero sí tiene clientes que son desconfiados, que dudan de su legitimidad por simplemente miedo, por nunca haber hecho una compra online, más que todo mayorista. Entonces va a tener la oportunidad de agendar en ciertos casos citas para que después ellos hagan una videollamada con el cliente y le transmitan más seguridad. Bueno, después transferir humano cuando la gente no lo pudo ayudar o al finalizar el proceso, ¿ok? Después esto lo puse en azul, ¿por qué? Porque puede estar o en un Sheets también que de ahí saque la data o que esté en el prompt. ¿Por qué? Porque es enviar links de videos tutoriales para que los clientes sepan cómo utilizar la web, porque obviamente la gente puede tener esa data y puede decirle, sí, anda ya, toca acá y demás, pero diciéndolo por texto es mucho más difícil, imagínense hacer un tutorial por texto que por videos, ¿no? Tipo, no sé si ustedes alguna vez hablan con ChatGPT para que les ayude a hacer algo. Bueno, si ChatGPT tuviera la oportunidad de mandar video tutoriales, sería una locura. Pero bueno, te hace un tutorial por texto muy bueno, pero que sería mucho más fácil de seguir por video. Entonces, quedamos en armar tutoriales para básicamente mostrarle a los clientes y también enviarles links de Reels donde haya prueba social, mandar ese perfil de Instagram para que vean las historias destacadas, etcétera, etcétera, etcétera. La idea es evitar que agenden videollamadas por desconfianza y demás. Entonces, esto lo podemos hacer con que la gente haga un llamado para poder sacar esa data, enviarla, o que esté simplemente en su cerebro, en el prompt, para que pueda como enviarla desde ahí. Después, el output parser, ¿esto qué nos permite? Bueno, estos mensajes, varios mensajes que recibimos, en realidad la gente no lo toma como varios mensajes. Lo que nosotros hacemos es que todos esos mensajes se vuelvan un solo input, porque la gente entiende de inputs y de uno solo. Entonces,
Si mandamos hola, ¿cómo estás? Lo mandamos hola, ¿cómo estás? ¿Sabías que no sé qué? Bueno, la gente va a esperar, en realidad la plataforma que nosotros usamos para poder hacer esta parte específica, va a esperar, va a recolectar todos esos inputs, ¿ok? Para transformarlos en uno que les llegue a la gente como si fuera una cadena, como todo junto, y después la gente va a devolver una respuesta, toda en una cadena también, pero con esto, que se llama Output Parser, nos va a permitir básicamente poder dividirlo en varias respuestas. Entonces así queda como que la gente recibió varios mensajes y respondió a varios mensajes, pero en realidad está recibiendo un input y devolviendo un output. Solo que nosotros hicimos esto para que parezca más humano, ¿ok? Y después esta clienta seleccionó el plan completo de mantenimiento y en este caso nosotros añadimos una herramienta de autoalimentación que básicamente es guardar todas aquellas consultas en las que la gente no pudo ayudar al usuario o lanzó un error, lo que sea, para nosotros automáticamente entrar a optimizarlo. Bueno, si es un error, entramos automáticamente a ajustarlo y si es una optimización, periódicamente lo hacemos que la gente básicamente se vuelva más inteligente y responda cada vez mejor. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo sacás todo este flujo? O sea, ¿cómo se te ocurrió? O sea, la realidad es que nosotros vendemos soluciones personalizadas. Entonces no tenemos como un diagrama que, bueno, cortamos y pegamos según el cliente. Si trabajáramos con solamente una industria em, o con una solución muy puntual de IA, por ejemplo, un agente que agende citas y haga esto, esto y aquello, algo más productizado, esto quizás no sería necesario, pero como nosotros vendemos, de momento, un servicio bastante personalizado y todas las industrias necesitan algo distinto y todos los negocios tienen procesos diferentes. Hay algunos que son más similares, otros que menos. Entonces, si nosotros tuviéramos algo más productizado, quizás esto no sería tan necesario, pero como tenemos algo personalizado, sí. Y la realidad es puro ingenio, chicos. Es leer lo que el cliente pidió y pensar a partir de nuestros conocimientos cómo se vería un flujo por lo menos inicial. Obviamente después esto se charla con el cliente y termina siendo de una forma u otra. Capaz entras a la llamada de onboarding para charlar todo esto, para explicarle cómo funciona y demás, y te dice, no, la verdad que yo no quiero que analice imágenes. Bueno, está bien, entendimos mal, etcétera. Se puede quitar esa función, quizás con cosas más puntuales, no con funciones, pero sí, no sé, tipo, qué sé yo, bueno, la gente va a responder detallado, no, yo en realidad quiero que responda breve, ¿ok? ¿Listo? Una vez tenemos todo eso ya hecho, ahí recién empezamos a trabajar. Así que nada, esto es importantísimo para setear expectativas, para después no tener que estar haciendo un millón de cambios, que justamente eso es lo que a mí me pasaba cuando empecé. No hacía esto, no hacía las llamadas de onboarding y me pasaba dos cosas cuando yo lo desarrollaba. Primero que arrancaba con un flujo que terminaba haciendo cualquier otra cosa, entonces perdía muchísimo tiempo de mi vida como haciendo y borrando realmente, porque no encontré otra forma de hacerlo mejor. No tenía claridad, no tenía un esquema, ni siquiera he hecho un papel, un dibujo, nada de cómo más o menos tendría que quedar para analizarlo ahí y después si realmente hay que hacerlo así, ahí empezar a configurarlo. Entonces me pasaba mucho que configuraba cosas y después las borraba y las volvía a hacer y tardaba muchísimo tiempo de mi vida en eso. Y después que claro, que también no seteaba bien las expectativas con los clientes, entonces o me pedían cambios infinitos o por mi culpa, justamente por no haberles hecho una llamada de onboarding, yo capaz pensaba que, no sé, analizar comprobantes venía primero y en realidad iba después y yo lo había hecho de una forma, entonces lo tenía que cambiar y es de nuevo hacer trabajo para después borrarlo, ¿ok? Y no era porque encontré una forma más óptima, porque la gente funcione mejor, son por errores de comunicación literalmente y de no haberme organizado o esquematizado antes. Así que es muy importante que hagan esto. Esta es la parte más importante. Si ustedes son freelancers como yo, o es decir, no trabajaban por una agencia, trabajan por su cuenta, les va a tomar tiempo, pero bastante tiempo, quizás sea la parte más trabada, pero después desarrollar va a ser lo más sencillo teniendo este nivel de claridad. Si son freelancers y trabajan para una agencia, fíjense de trabajar con agencias decentes que les proporcionen esto y que no sea como, bueno, sí, tomá, mandate, hacelo, yo no entiendo nada, yo nunca toqué 8N, nunca hice nada, pero bueno, soy agencia, no, la verdad que yo les recomiendo trabajar con esa gente y si son dueños de negocio, les recomiendo trabajar con una agencia que justamente le importe setear las expectativas con sus clientes. Sin nada más que decir, chicos, espero que les haya gustado muchísimo el video, espero que les haya servido. Si tienen alguna duda, me la dejan en los comentarios y si tienen alguna experiencia que quieran compartir también, a mí me encantaría leerlos. Así que no tengo nada más que decir, nos vemos en el próximo video.